Feliz día, hermanos en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo inunde todo nuestro ser para que podamos interpretar, acoger y poner en práctica esta bendita palabra de Dios que hoy vamos a meditar, a hacer la lectio divina. Gracias por estar una vez más con nosotros, compartiendo el Evangelio, haciéndose parte de uno mismo. En Cristo Jesús, que es nuestro Maestro. Así es. ¿Verdad? Pues vamos a invitar al Espíritu Santo para que sea Él quien nos abra el entendimiento. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en este día por permitirnos estar aquí compartiendo tu palabra. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento, ese discernimiento, Señor, que necesitamos para que al compartir esta palabra tuya, que es inspirada por ese Santo Espíritu, llegue a los corazones de los que nos están viendo, de los que nos están escuchando en sus quehaceres diarios, para que esa palabra penetre hasta lo más hondo del corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, que es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Evangelio según San Mateo. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde viene el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, Él nos va a decir entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Bueno, pues a mí me llama la atención cómo en estos últimos textos se viene hablando de que Jesús estaba enseñando en el templo, ¿verdad? Sí. Y sabemos siempre partimos desde la misión que Jesús trajo a este mundo, que es la liberación, de la salvación, de traernos la salvación. Él nunca en las enseñanzas que estaba dando, nunca se veía que peleaba, que discutía. Él solo con las palabras que decía, con eso ellos se quedaban como, ¿qué dijo? O sea, ¿de dónde tanta sabiduría? Que la única vez que yo veo que se enojó fue cuando estaban estos vendedores en el templo, ¿verdad? Que los sacó y dijo que respetaran la casa justo antes de esto. Entonces, a mí me llama la atención de cuando nosotros también caemos en esas provocaciones. Estos doctores de la ley, estos escribas, estos fariseos, lo que querían era, yo pienso que en el fondo de su corazón sabían que él era el Mesías, porque pues todo lo que, aparte de su compartir, de su predicación, veían los signos que él hacía, veían las curaciones, todos los milagros que esto conllevaba. Entonces yo digo, no podían estar ciegos, pero es su corazón tan rodeado de esa dureza, de ese querer ellos ser más, como un carpintero iba a venir a hacer eso, como el hijo del carpintero iba a venir a decir que él era Dios. Entonces creo que nosotros estamos igual así a veces, cuando nosotros también nos ha tocado tanto, a lo mejor antes de edad que no conocíamos bien el Señor, a lo mejor también criticábamos a estas personas que nos hablaban de Dios y que decíamos, no, ¿por qué? Porque estamos más a gusto con el mundo o con el yo, con ese egoísmo, con la hipocresía de no querer dejar el mundo. Y esto a mí mientras nosotros no cambiemos ese corazón y no le pidamos al Señor que nos permita que ser nuestro corazón semejante al de Él, no vamos a poder ver las maravillas que Él nos trajo a este mundo. A mí me parece que no hay nada peor que la hipocresía, la incoherencia de lo que pensamos, sentimos y lo que hacemos.
Y es precisamente lo que ellos están haciendo Sí. en este pasaje del Evangelio. Ujú. Nos dice claramente, o sea, si decimos que viene de Dios, pues va a decir por qué no le hacemos Creyendo. creyendo. Ujú. Y si decimos que viene de Juan, pues le tienen miedo a la gente, Ujú. siendo que ellos son la autoridad. O Sí. sea, eso es lo que me llama a mí más la atención también, de que ellos sí tenían la autoridad en ese tiempo porque son los ancianos. Ujú. Eran los más O sea, respetados. son las autoridades de la iglesia. Ujú. Y para la gente tenían más autoridad que Jesús porque Jesús no lo aceptaban como Mesías. Por eso lo digo. Sí. Porque sabemos que Jesús tiene toda la autoridad Ujú. del cielo, ¿verdad? En la tierra. Ujú. Pero en cuestión religiosa, en ese tiempo, ellos sí tenían la autoridad y la dejaron perder por su hipocresía, por su incongruencia de no vivir de acuerdo a lo que ellos piensan, sienten, porque no están convencidos de lo que quieren. Y así a veces estamos nosotros, cuando no sabemos ni el rumbo de la historia de para qué estoy en esta vida. Para empezar. Así nos vamos a comportar, Ujú. hipócritamente. Hipócritas. Y no somos ni coherentes con nosotros mismos. Ujú. No nos amamos ni nosotros mismos. Porque ¿cómo vamos a amarnos nosotros si no amamos a Dios? Que Él es el amor y la fuente de amor. Entonces, claro que sí sabían de Juan Bautista, porque en el domingo anterior, bueno, que es ayer, dice que Juan Bautista les había dicho a ellos, dice, yo no soy el Mesías, pero mi bautismo, dice, yo bautizo con agua, pero vendrá otro que bautizará con el Espíritu Santo. Yo no soy digno de desatarle las sandalias. O sea, Juan Bautista vino para abrirle el camino al Señor. Y sabían que él estaba bautizado, porque en otra ocasión también, bueno, ahí mismo le decían, y entonces, ¿por qué bautizas? Si no eres el Mesías, si no eres Elías, entonces, ¿por qué estás bautizando? Y ya es cuando les empieza a decir el bautismo. Entonces, claro que sabían bien. Sí. Y fíjate que pero no lo a aceptaron. mí me llama la atención también precisamente por qué Jesús les habla aquí, dándoles el ejemplo de quién dicen ustedes que de dónde viene Juan, de dónde viene el bautismo de Juan. Entonces, yo pienso que por eso les recalco a ellos, porque precisamente Juan fue su precursor, que venía a hablar de la conversión, del perdón de los pecados, abrirles el camino. Abrirle el camino al sea, Mesías. Porque todo empieza por la conversión, precisamente yo pienso que por eso hizo énfasis en ese. Sí, es que yo también pienso lo mismo, los quería confrontar entre ellos mismos. Y también a nosotros, hoy nos quiere confrontar qué es lo que pensamos. ¿Por qué preguntamos a veces nomás por preguntar, por querer dejar en vergüenza a los demás? Eso es lo que nos suele suceder. Sí. Porque si queremos dejar solamente en vergüenza a los demás y no estamos convencidos de la pregunta que estamos haciendo y de la respuesta que podríamos recibir, pues eso nos vamos a esperar. Por lo mismo que no somos coherentes y que no estamos ni convencidos ni para qué estamos en este mundo. Para qué estamos en es totalmente hipocresía, es totalmente idolatría. Idolatría, es que la idolatría abarca tantas cosas. Muchísimo. De que primeramente a veces tenemos idolatría hasta con la misma familia, con el esposo, con los hijos. Entonces no somos coherentes de a qué venimos a este mundo. No son. Como dices tú, no somos para nada. Y me estaba acordando ahorita que también en el Evangelio según San Juan, el mismo Juan decía, yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma son para él. Ojalá dijéramos todos eso. Son para él, porque todo fue hecho por él y para él. Así es la vida. Pero como no lo tenemos como el centro de nuestra vida y no hacemos esa conversión para él, para que llegue él, porque Juan Bautista era esa voz que clama en el desierto, como él mismo dijo, como el profeta Isaías ya lo había anunciado, para anunciar esa buena nueva. Cuando nosotros tengamos esa conversión, pues es cuando viene Jesús a habitar en nuestra vida. Y es para Él por quien vivimos y es para Él por quien morimos, como dice San Pablo. Sí. ¿Verdad?
Entonces, ojalá que hoy meditemos y reflexionemos este evangelio que a veces puede estar un poquito confuso porque no es muy usual así en este texto. Es más profundo y tenemos que estudiar más, escudriñar más la palabra de Dios para darnos cuenta qué Jesús nos quiere decir con esto en nuestra vida. Sí. ¿Verdad? Y fíjate que a mí para empezar esto me habla de la libertad, que es el don más grande que pienso yo que Dios nos ha dado, el libre albedrío. Pero a veces equivocamos y pensamos que es para escoger el bien o el mal. Y Dios nunca nos va a dar a escoger el mal. Siempre va a ser la libertad de escoger el bien o rechazarlo. No hay de dos, o sea, no es de que te vayas al mal. Y a veces nosotros, no, es pues, para rechazar el mal, punto. Para rechazar el mal siempre. Y bueno, nos queda mucho que... Pues en ese Adviento a mí me invita a reflexionar en esto. ¿Cuál es el rumbo de mi vida? Porque yo pienso que Jesús por eso les hizo esta pregunta. Sí. ¿Cuál es, en dónde te perdiste? Sí. ¿En dónde perdiste la brújula a donde vas caminando en la vida? Y vamos a empezar por esa conversión, de ese bautismo. Ya no tenemos el bautismo de Juan, tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, que es aún mejor todavía. Pero para aceptar a Jesús tenemos que hacer una conversión sincera cada día, porque cada día estamos viviendo y cada día estamos cayendo en tentación, y por eso la iglesia nos enseña como madre y maestra, nos trae cada cierto tiempo, este tiempo de Adviento, para meditar y reflexionar cómo estamos viviendo. ¿Cuál es? Sí, para hacer una conversión diaria. Bueno, mientras de que tengamos vida. Sí. Y estar fijos en la meta, ¿verdad? Como dice San Pablo, que nuestra meta es el cielo, nuestra meta es la vida eterna, no nada más. Para hacer una conversión sincera hay que cambiar primero la mente, para poder cambiar el corazón y el rumbo de nuestra vida. Así es. Pues que todo sea para la gloria de Dios. Y así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te bendiga abundantemente, que tengas un excelente día en el amor en Cristo Jesús. Y si nos puedes dar un like, te lo vamos a agradecer mucho. Para compartir también, te invitamos a que compartas este evangelio para que más personas puedan, por lo menos, si no lo pueden leer en las Sagradas Escrituras, por lo menos escuchar el evangelio. Y si no te ha gustado, pues de otro sacerdote que te guste, de otro laico católico, pero el fin de nosotros es motivarnos y motivarnos a nosotros mismos a la vez a reflexionar el evangelio diariamente. Porque así como alimentamos el cuerpo 3 veces al día o más, también debemos de alimentar el alma, el espíritu. Y si como es más importante, necesitamos alimentarlo más tiempo durante el día. Así es. Dios los bendiga.